Los gemelos autistas que fueron abandonados al nacer, pero Jesús les dio un don increíble. En el pequeño pueblo de San Mateo Piñas, Oaxaca, la noche del 23 de diciembre caía con una frialdad que penetraba hasta los huesos. Las calles empedradas brillaban bajo la luz tenue de los faroles, y el viento arrastraba el aroma del copal que quemaban las familias para sus rezos navideños. Era una noche en la que todos se preparaban para celebrar el nacimiento del niño Dios, pero en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, el silencio era tan pesado como una lápida. Lucía Hernández, de apenas 22 años, yacía en una cama improvisada, empapada en sudor y lágrimas. Acababa de dar a luz a 2 gemelos prematuros en condiciones precarias, asistida únicamente por la partera del pueblo, doña Remedios, una mujer de 65 años, con manos curtidas por décadas de traer vida al mundo. Las paredes de la casa estaban decoradas con imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón de Jesús, testigos silenciosos del drama que se desarrollaba. Los bebés, envueltos en mantas desgastadas, descansaban en una caja de madera que servía como cuna. Eran pequeños, tan frágiles que parecían pájaros caídos del nido. Pero lo que más perturbaba a todos los presentes no era su tamaño, sino su extraño comportamiento. No lloraban, no buscaban el pecho de su madre, solo se miraban entre sí con una calma que resultaba antinatural en recién nacidos. El doctor Ramírez, un hombre de 58 años que había llegado de la ciudad vecina, examinó a los bebés con una expresión cada vez más sombría. Sus dedos palparon los cuerpecitos frágiles, revisó sus reflejos, observó sus ojos vidriosos que parecían perdidos en un mundo invisible. Finalmente, se quitó los lentes y pronunció las palabras que destrozarían la vida de aquella familia. «Señora Hernández, tengo que ser honesto con usted. Estos niños presentan signos muy claros, son autistas y nunca serán normales. No hablarán, no la reconocerán como madre, no podrán valerse por sí mismos. Será una carga muy pesada para toda la vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sintió como si le arrancaran el alma del pecho. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar aquellas palabras. Había soñado durante meses con conocer a sus bebés, con escuchar sus primeros llantos, con sentir sus manitas aferrarse a sus dedos, pero ahora, mirándolos en aquella caja, tan quietos, tan distantes, sintió un vacío que amenazaba con tragarla entera. Roberto, su esposo de 28 años, estaba de pie junto a la puerta. Era un hombre de campo, de manos grandes y callosas, que trabajaba de sol a sol en las milpas para mantener a flote su pequeña familia. Su rostro moreno, habitualmente tranquilo, ahora mostraba una mezcla de terror y vergüenza. En su mente, las palabras del doctor resonaban una y otra vez, una carga para toda la vida. «¿Y qué vamos a hacer, doctor?», preguntó Roberto con voz quebrada. «Somos pobres. Apenas tenemos para comer nosotros. ¿Cómo vamos a cuidar de 2 niños así?». El doctor Ramírez guardó sus instrumentos con movimientos mecánicos. «Existen instituciones en la capital, lugares donde pueden recibir atención especializada. Quizás sería lo mejor para ellos y para ustedes». Esas palabras fueron como veneno en los oídos de Roberto. Durante las siguientes horas, mientras Lucía dormitaba exhausta, él salió a caminar por las calles del pueblo. El frío de diciembre le mordía la cara, pero no lo sentía. En su mente solo había un torbellino de pensamientos oscuros. ¿Qué dirá la gente? Ya todos murmuran que mi familia está maldita. Mi padre murió joven, mi hermano se fue y nunca volvió. Y ahora esto, 2 hijos que nunca serán normales. Nunca podrán ayudarme en el campo, nunca me darán nietos, nunca nada.
El peso del qué dirán, esa maldición invisible que gobierna tantas vidas en los pueblos pequeños, comenzó a aplastar su corazón. Roberto pensó en su madre, en sus tíos, en los vecinos que ya lo miraban con lástima mezclada con desprecio. No podía soportarlo. No podía cargar con esa vergüenza. Cuando regresó a casa cerca de la medianoche, Lucía dormía profundamente, sedada por las hierbas que le había dado doña Remedios. Roberto se acercó a la caja donde yacían los gemelos. Los miró durante largos minutos. Eran hermosos. Eso no podía negarlo. Tenían el cabello negro y espeso de su madre, los pómulos marcados de su linaje zapoteco, pero sus ojos, esos ojos que no enfocaban, que parecían mirar a través de las cosas en lugar de verlas, le causaban un escalofrío inexplicable. «Perdónenme», susurró con voz rota, «pero no puedo hacer esto». Con manos temblorosas, tomó una manta limpia y envolvió cuidadosamente a los dos bebés juntos. Ellos ni siquiera se movieron. Solo continuaron mirándose el uno al otro con esa calma perturbadora. Roberto buscó un pedazo de papel y un lápiz. Su escritura era torpe. Apenas había llegado al 3er año de primaria, pero logró trazar las palabras que creía que justificarían lo imperdonable. Dios sabrá qué hacer con ellos. Salió de la casa como un ladrón en la noche, cargando a sus propios hijos como si fueran un paquete del que debía deshacerse. Las calles estaban vacías. Solo los perros callejeros lo miraron pasar con sus ojos brillantes en la oscuridad. Roberto caminó durante 20 minutos hasta llegar al corazón del pueblo, donde se alzaba la antigua iglesia de San Mateo, con su fachada de cantera rosa iluminada tenuemente por las velas que algunos fieles habían dejado encendidas. Se detuvo frente a las grandes puertas de madera. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Miró una última vez a los gemelos. Seguían en silencio, mirándose entre sí, como si compartieran un secreto que nadie más podía comprender. «Que Dios me perdone», murmuró, y colocó la caja en el suelo justo frente a las puertas de la iglesia. Puso el papel encima de la manta y, sin permitirse un segundo más de duda, se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad de la noche. Los gemelos quedaron allí, solos, bajo el cielo estrellado de Oaxaca. El viento de diciembre mecía suavemente la manta que los cubría. No lloraban, no se quejaban, solo existían juntos en su propio universo silencioso, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de rosa y dorado. Arriba, entre las estrellas que brillaban con especial intensidad esa noche, algo divino observaba, porque aunque los hombres abandonan, aunque el miedo y la vergüenza pueden cegar incluso a los corazones más nobles, hay uno que nunca deja de ver. Uno que ya tenía planes extraordinarios para esos dos pequeños seres que el mundo había considerado defectuosos. Y mientras Roberto huía de su responsabilidad, sin saberlo, estaba cumpliendo el primer paso de un plan divino que transformaría no solo la vida de esos gemelos, sino de todo un pueblo que estaba a punto de presenciar el poder infinito de la gracia de Dios. El amanecer del 24 de diciembre llegó con una suavidad inusual a San Mateo Piñas. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, mientras el pueblo comenzaba a despertar para preparar las celebraciones de Nochebuena. El canto de los gallos se mezclaba con el repiqueteo lejano de las campanas de la iglesia, llamando a la primera misa del día. El padre Lorenzo Aguirre, un sacerdote de 63 años que llevaba más de 30 sirviendo en ese humilde pueblo, abrió las grandes puertas de madera de la iglesia como hacía cada mañana. Era un hombre de estatura media, con el cabello completamente blanco y profundas arrugas alrededor de sus ojos cafés, marcas de décadas de sonreír y llorar con su comunidad. Sus manos, aunque arrugadas,
aún eran firmes, acostumbradas a sostener la Eucaristía y bendecir a los fieles. Pero esa mañana, cuando abrió las puertas, se detuvo en seco. Allí, en el umbral de la casa de Dios, había una caja de madera con 2 pequeños bultos envueltos en mantas. ¿Pero qué? El padre Lorenzo se arrodilló rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Al descubrir las mantas, encontró 2 bebés diminutos, tan pequeños que cabían juntos en sus brazos. Estaban despiertos, con los ojos abiertos, pero no lloraban. Se miraban entre sí con una intensidad que le pareció casi sobrenatural. Vio el papel que descansaba sobre la manta. Lo tomó con dedos temblorosos y leyó las palabras escritas con letra torpe. Dios sabrá qué hacer con ellos. El sacerdote sintió una ola de emociones contradictorias, tristeza por el abandono, indignación por la crueldad, pero sobre todo una compasión inmensa que le apretó el pecho. Tomó a los bebés en sus brazos con todo el cuidado del mundo y los llevó al interior de la iglesia. «Está bien, pequeñitos», murmuró con voz suave. «Dios sí sabe qué hacer con ustedes, y yo también. Los voy a cuidar». Durante las siguientes horas, el padre Lorenzo se movió con una determinación que no sentía desde hacía años. Canceló la misa matutina, para sorpresa de los primeros fieles que llegaban. Llamó a doña Remedios, la partera, quien llegó jadeando y se quedó pálida al reconocer a los bebés. «Ay, padre, estos son los gemelos de Lucía Hernández. Los atendí anoche. El doctor dijo que tenían». No pudo terminar la frase. «No me importa lo que tengan o dejen de tener», respondió el padre Lorenzo con firmeza. «Son hijos de Dios y alguien tiene que amarlos. Ayúdeme, doña Remedios, enséñeme qué necesitan». La partera, con lágrimas en los ojos, le mostró cómo alimentar a los bebés con un gotero de leche diluida, cómo cambiarlos, cómo sostenerlos para que eructaran. El sacerdote aprendió todo con la paciencia de un estudiante devoto. Esa noche de Nochebuena, mientras el pueblo se reunía para la misa del gallo, el padre Lorenzo subió al altar con los 2 bebés dormidos en una canasta a sus pies. «Hermanos», comenzó con voz grave, «esta noche celebramos el nacimiento del niño Jesús, quien también fue rechazado, quien también nació en la pobreza, sin un lugar digno donde reposar su cabeza. Esta madrugada, Dios puso en la puerta de su casa a 2 de sus hijos más vulnerables. Estos gemelos, Mateo y Lucas, así he decidido llamarlos, son ahora parte de nuestra familia parroquial, y les pido que oren por ellos, porque el camino que tienen por delante no será fácil». El murmullo en la iglesia fue inmediato. Algunos rostros mostraban compasión, otros curiosidad morbosa, y algunos vergüenza al reconocer la historia detrás de ese abandono. Pero el padre Lorenzo no permitió que las habladurías empañaran su decisión. Los años pasaron como las estaciones en Oaxaca, lentos pero inevitables. El padre Lorenzo crió a Mateo y Lucas con todo el amor que un padre podía dar. Durmieron en un cuarto pequeño junto a la sacristía, en 2 camitas que el carpintero del pueblo construyó gratis como ofrenda a Dios. El sacerdote aprendió a descifrar sus necesidades sin palabras, a reconocer cuándo tenían hambre, frío o simplemente necesitaban la presencia tranquilizadora de alguien que los amara. Pero la realidad de su condición se hizo más evidente con cada año que pasaba. A los 2 años, cuando otros niños ya correteaban y balbuceaban sus primeras palabras, Mateo y Lucas permanecían en un silencio profundo. No hablaban, no señalaban, no pedían. Simplemente existían en su propio mundo compartido, comunicándose entre ellos de formas que nadie más podía comprender. A los 4 años, cuando el padre Lorenzo intentó inscribirlos en la escuela primaria del pueblo, la directora, una mujer severa de 52 años, llamada profesora Miriam, lo rechazó rotundamente.
Padre, con todo respeto, estos niños no pueden estar en una escuela normal. No responden cuando se les habla, no siguen instrucciones, solo se quedan mirando al vacío. Los otros niños se burlarán de ellos y, francamente, no tengo los recursos para atenderlos como merecen. El sacerdote apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Entonces los educaré yo mismo en la iglesia. Y así lo hizo. Cada mañana, después de la misa de 7, el padre Lorenzo sentaba a los gemelos en la primera banca de la iglesia y les enseñaba lo que podía. Les mostraba libros con imágenes de animales, de plantas, de historias bíblicas. Mateo y Lucas miraban las páginas con atención, pero nunca hablaban, nunca hacían preguntas. El sacerdote no sabía si estaban aprendiendo o simplemente pasando el tiempo. Lo que sí notó fue su fascinación por el arte. Cada tarde, cuando los rayos del sol atravesaban los vitrales de colores de la iglesia, proyectando arcoíris de luz sobre el piso de piedra, los gemelos se sentaban en el mismo lugar exacto. El padre Lorenzo les dio papel y lápices de colores, más por mantenerlos ocupados que por otra razón. Pero lo que comenzaron a crear lo dejó sin aliento. Mateo dibujaba escenas de la naturaleza con una precisión asombrosa. Montañas con cada roca definida, árboles con cada hoja delineada, ríos que parecían fluir en el papel. Lucas, por su parte, dibujaba rostros humanos con una expresión emocional tan profunda que parecían cobrar vida. Eran ángeles, santos, personas del pueblo que había visto, todos capturados con una maestría imposible para niños de su edad. «Dios mío», susurraba el padre Lorenzo mientras observaba sus creaciones. «Hay algo especial en ustedes, lo sé. El mundo no lo ve, pero yo sí». Sin embargo, el mundo exterior era cruel. Los niños del pueblo, con esa brutalidad inocente propia de la infancia, comenzaron a burlarse de los gemelos. Los llamaban los mudos del cura, los raros, los tontos. Cuando el padre Lorenzo llevaba a Mateo y Lucas a caminar por el mercado o la plaza, algunos niños les tiraban piedras pequeñas o gritaban insultos desde lejos. Una tarde, cuando los gemelos tenían 8 años, un grupo de 5 niños rodeó a Mateo en la plaza mientras el padre Lorenzo compraba verduras en un puesto cercano. El líder del grupo, un niño corpulento de 10 años llamado Tomás, empujó a Mateo al suelo. «¡Habla, mudo! ¡Di algo!», se burlaba mientras los demás reían. Lucas, quien siempre estaba cerca de su hermano, corrió hacia ellos, pero en lugar de defenderse o pedir ayuda, simplemente se sentó junto a Mateo en el suelo y tomó su mano. Los dos se miraron a los ojos, en ese modo que tenían de comunicarse sin palabras, y permanecieron allí, quietos, hasta que el padre Lorenzo llegó corriendo. «Déjenlos en paz», gritó el sacerdote con una autoridad que hizo que los niños huyeran despavoridos. Ayudó a los gemelos a levantarse, sacudiendo el polvo de sus ropas. «Lo siento, mis niños, lo siento tanto». Esa noche, mientras rezaba en su pequeña habitación, el padre Lorenzo lloró de frustración e impotencia. «Señor, ¿por qué? ¿Por qué les diste esta cruz tan pesada? Son inocentes, son puros. ¿Qué propósito tiene su sufrimiento?». No recibió respuesta, solo el silencio de la noche y el lejano ladrido de los perros. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Continuó cuidando de los gemelos con la misma devoción, enseñándoles sobre el amor de Cristo, aunque no supiera si entendían sus palabras. Los gemelos crecieron en ese ambiente de amor mezclado con rechazo. A los 10 años ya eran niños delgados pero fuertes, con el cabello negro siempre despeinado y esos ojos oscuros que parecían contener profundidades insondables. Seguían sin hablar, seguían en su mundo propio, pero había algo en ellos que comenzaba a cambiar.
Cada tarde, sin falta, Mateo y Lucas se sentaban en el mismo lugar de la iglesia, justo donde la luz de los vitrales era más intensa. El padre Lorenzo los observaba desde el altar mientras preparaba la misa vespertina. Los veía dibujar durante horas, completamente absortos, como si estuvieran en trance. Y aunque el mundo los llamaba rotos, aunque el pueblo los veía como una carga, aunque incluso algunos feligreses murmuraban que el padre Lorenzo perdía su tiempo con esos niños especiales, el anciano sacerdote mantenía una fe inquebrantable. Dios tiene un plan para ustedes, les decía cada noche antes de dormir, aunque no respondieran. No sé cuál es, pero sé que es grandioso, porque Dios no comete errores. Ustedes son exactamente como deben ser. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa fe estaba a punto de ser probada de la manera más terrible. Una tormenta se acercaba, no solo de nubes y lluvia, sino del tipo que sacude los cimientos de la vida misma. Y en medio de esa tormenta, los gemelos, que habían sido llamados rotos, finalmente revelarían el propósito divino que había estado gestándose en silencio durante todos esos años. El cielo sobre San Mateo Piñas comenzó a oscurecerse con nubes pesadas, cargadas de una electricidad que hacía erizar la piel. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo para siempre. La tarde del 16 de agosto llegó a San Mateo Piñas con un calor sofocante que presagiaba tormenta. El aire estaba tan cargado de humedad que respirar se sentía como tragar agua. Las nubes se acumulaban en el horizonte como montañas oscuras, y los relámpagos lejanos ya comenzaban a iluminar el cielo con destellos violentos. Los ancianos del pueblo, esos que podían predecir el clima por el dolor en sus huesos, murmuraban que se venía una tormenta de las grandes. El padre Lorenzo, ahora de 68 años, había notado el cambio en el ambiente. Sus articulaciones le dolían más de lo habitual, señal inequívoca de mal tiempo. Mateo y Lucas, que ya tenían 12 años, estaban sentados en su lugar habitual de la iglesia, en el área donde los vitrales proyectaban su luz de colores sobre el piso de piedra. Hoy, sin embargo, la luz era tenue, filtrada por las nubes amenazantes. «Niños», llamó el padre Lorenzo mientras revisaba los candelabros del altar, «creo que tendremos que cerrar temprano hoy. Esta tormenta se ve seria». Como siempre, los gemelos no respondieron verbalmente, pero Mateo levantó la vista brevemente antes de volver a su dibujo. Lucas, ni siquiera eso. El sacerdote sonrió con ternura. Después de todos estos años, había aprendido a encontrar consuelo en esas pequeñas respuestas. A las 6 de la tarde, cuando normalmente celebraba la misa vespertina, el cielo ya estaba negro como la medianoche. Los primeros truenos retumbaban con tal fuerza que hacían vibrar las paredes de la antigua iglesia. El padre Lorenzo había enviado a casa a los pocos feligreses que habían llegado, preocupado por su seguridad. Solo quedaban él y los gemelos en el templo. «Muy bien, mis niños, es hora de irnos al cuarto. Esto se pone feo». Pero justo cuando se dirigían hacia la sacristía, el cielo se abrió. La lluvia comenzó a caer con una violencia que el padre Lorenzo no había visto en décadas. No era lluvia normal, eran cortinas de agua que golpeaban el techo de la iglesia como si 1000 tambores tocaran al mismo tiempo. Los relámpagos iluminaban el interior del templo a través de los vitrales, creando sombras fantasmagóricas que danzaban en las paredes. Y entonces sucedió lo impensable. Un trueno ensordecedor sacudió toda la estructura. El sonido fue tan violento que el padre Lorenzo sintió cómo le vibraban los huesos. Inmediatamente después, se escuchó un crujido terrible, el gemido de la madera antigua cediendo bajo una presión imposible.
El sacerdote levantó la vista justo a tiempo para ver cómo parte del techo de madera, debilitado por décadas de humedad y negligencia en su mantenimiento, comenzaba a colapsar. ¡Corran!, gritó con todas sus fuerzas. Mateo y Lucas, alertados por el tono de urgencia que nunca antes habían escuchado en la voz del padre Lorenzo, se levantaron de un salto. Pero la velocidad del desastre era mayor que la de sus piernas infantiles. Una sección entera del techo se derrumbó directamente sobre el área del altar donde el sacerdote se encontraba. Las vigas de madera, cada una del grosor de un hombre adulto, cayeron con un estruendo que ahogó incluso el sonido de la tormenta. El polvo se levantó en una nube densa que hacía imposible ver. Los escombros, mezcla de madera podrida, tejas rotas y trozos de yeso, cubrieron todo el área del presbiterio. Cuando el polvo comenzó a asentarse, los gemelos vieron con horror que el padre Lorenzo había desaparecido bajo la montaña de escombros. Solo se veía una de sus manos arrugadas, extendida entre los maderos, completamente inmóvil. Por primera vez en sus 12 años de vida, algo cambió en Mateo y Lucas. El pánico, esa emoción visceral que habían observado en otros, pero nunca experimentado plenamente, los invadió como una ola gigantesca. Sus corazones latían tan fuerte que podían escucharlos por encima de la tormenta. Sus respiraciones se volvieron rápidas y superficiales. Se miraron entre sí. Y en ese intercambio silencioso que solo ellos comprendían, tomaron una decisión. Corrieron hacia los escombros, sus pequeñas manos intentando mover las vigas pesadas que aprisionaban al único padre que habían conocido. Pero eran demasiado pesadas. Por cada pieza que lograban mover 1 centímetro, 3 más parecían asentarse con mayor firmeza. «¡Padre Lorenzo!». El sonido que salió de la garganta de Lucas fue un grito ahogado, ronco, como si sus cuerdas vocales hubieran olvidado cómo formar palabras. Pero no eran palabras completas, solo sonidos desesperados. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaban intentando mover los escombros. La lluvia ahora entraba a raudales por el agujero del techo, empapándolos, mezclándose con sus lágrimas y su sudor. Los relámpagos continuaban iluminando la escena con una luz cruel que les permitía ver la magnitud del desastre. Mateo, el más fuerte de los dos, logró mover una viga pequeña. Debajo pudo ver parte de la sotana negra del padre Lorenzo, empapada de agua y polvo. Pero el sacerdote no se movía. No había sonido alguno que indicara que estaba vivo. Fue entonces, en ese momento de desesperación absoluta, cuando algo extraordinario sucedió. Lucas dejó de intentar mover los escombros. Se quedó completamente quieto, con la mirada fija hacia adelante. Mateo, sintiendo el cambio en su hermano, también se detuvo y siguió su mirada. Ambos estaban mirando hacia el altar mayor, o lo que quedaba de él. El crucifijo de madera tallada, una pieza de casi 2 metros de altura que había estado en esa iglesia durante más de 100 años, seguía en pie milagrosamente. La figura de Cristo, con los brazos extendidos y el rostro inclinado en agonía eterna, los miraba desde su altura. Los gemelos, moviéndose como si fueran uno solo, caminaron hacia el crucifijo. La lluvia seguía cayendo a través del techo roto, formando charcos que reflejaban los relámpagos. El viento aullaba como un ser vivo, haciendo crujir lo que quedaba de la estructura, pero nada de eso importaba. Se arrodillaron frente al crucifijo, sus ropas empapadas, sus cuerpos temblando de frío y miedo. Mateo levantó la vista hacia el rostro de Cristo tallado en madera, y algo dentro de él se rompió. Una barrera que había existido desde su nacimiento, una muralla que había mantenido su voz prisionera durante 12 años, finalmente cedió. ¡Jesús! La palabra salió de sus labios con una claridad cristalina, resonando en el espacio destruido de la iglesia. No fue un grito ronco, ni un balbuceo infantil.
Fue una palabra perfecta, cargada de desesperación y fe en partes iguales. «Jesús, ayúdanos». Lucas, al escuchar la voz de su hermano por primera vez en su vida, sintió algo explotar en su propio pecho. Como si las palabras de Mateo hubieran abierto una compuerta, su propia voz emergió. «¡Salva al padre Lorenzo!», suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, Señor, no dejes que muera». Y entonces sucedió el milagro. La tormenta, que había estado rugiendo con furia desatada, se detuvo de golpe. No gradualmente, no aminorando poco a poco, sino de forma instantánea y absoluta. La lluvia cesó. El viento se calmó. Los truenos se silenciaron. Fue como si alguien hubiera presionado un botón para pausar el mundo entero. En el silencio repentino, algo más comenzó a manifestarse. Una luz comenzó a brillar en el interior de la iglesia. No era la luz de los relámpagos ni la de las velas. Era una luz blanca, pura, que no tenía una fuente visible, pero que llenaba todo el espacio con una intensidad que no lastimaba los ojos, sino que los consolaba. Los gemelos, aún arrodillados, observaron con asombro cómo esa luz se concentraba tomando forma. Y de esa luz emergió una figura. Era un hombre, o al menos tenía la forma de un hombre. Vestía completamente de blanco, una túnica que parecía estar hecha de la luz misma. Su rostro era imposible de describir con palabras humanas. Cada vez que intentabas enfocarte en un rasgo específico, la visión se te escapaba, como intentar agarrar agua con las manos. Pero sus ojos eran profundos como el universo entero, llenos de un amor tan intenso que hacía que el corazón doliera solo por mirarlo. La figura caminó hacia los gemelos, con pasos que no hacían sonido alguno. A su alrededor, las llamas de las velas que había en la iglesia se encendieron solas, creando un resplandor cálido que contrastaba con la luz blanca que emanaba de él. Cada paso que daba parecía restaurar algo en el ambiente. El aire se volvía más limpio, el miedo se disipaba, la desesperación se transformaba en esperanza. Se detuvo frente a Mateo y Lucas. Extendió sus manos, y en ellas los gemelos pudieron ver marcas circulares, cicatrices de heridas antiguas. Con ternura infinita, posó esas manos sobre las cabezas de los niños. El contacto fue como ser tocado por el sol mismo. No quemaba, pero sí llenaba cada célula de sus cuerpos con una calidez que nunca habían experimentado. Sintieron cómo algo fundamental cambiaba dentro de ellos, como si cada pieza de su ser, que había estado fuera de lugar, de repente encontrara su sitio correcto. La figura habló. Su voz no era fuerte, pero resonó en cada rincón de la iglesia, en cada rincón de sus almas. «No están rotos», dijo con una certeza absoluta que no admitía dudas. «Nunca lo estuvieron. Fueron creados exactamente como debían ser, con un propósito que está más allá de la comprensión humana. No son defectos, son diseño divino. Y ahora ha llegado el momento de que el mundo vea lo que yo siempre he visto en ustedes». Las palabras penetraron en los corazones de los gemelos como semillas plantadas en tierra fértil. Por primera vez en sus vidas sintieron algo que no sabían que les faltaba: la certeza absoluta de que eran amados, no a pesar de su condición, sino precisamente por ser quienes eran. La figura giró su rostro hacia los escombros donde yacía el padre Lorenzo. Extendió su mano derecha y ante los ojos atónitos de Mateo y Lucas, las vigas comenzaron a moverse solas. No violentamente, sino con una suavidad casi reverente, como si manos invisibles las levantaran con cuidado. Las tejas rotas se deslizaron hacia los lados, los trozos de yeso se separaron. En cuestión de segundos, el cuerpo del sacerdote quedó completamente visible. Estaba cubierto de polvo, y su rostro mostraba un corte en la frente del que brotaba sangre, pero sus ojos estaban abiertos.
Miraba hacia arriba, directamente a la figura de luz, con una expresión de asombro y lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Tú», susurró el padre Lorenzo con voz quebrada. «Tú eres». La figura sonrió, y esa sonrisa contenía toda la compasión del universo. «Soy quien siempre he sido, Lorenzo, y siempre he estado aquí, incluso cuando creías que estabas solo cuidando de estos niños. Nunca estuviste solo, nunca lo estás». Se inclinó y ayudó al sacerdote a levantarse con una facilidad que desafiaba las leyes de la física. El padre Lorenzo se puso de pie, revisando su cuerpo con incredulidad. Los dolores que había sentido segundos antes, el peso de las vigas sobre su espalda, todo había desaparecido. Incluso el corte en su frente dejó de sangrar, cerrándose lentamente ante sus propios ojos. La figura volvió su atención a los gemelos, que seguían arrodillados, con las mejillas surcadas de lágrimas, pero con los ojos brillando con una luz nueva. Mateo, Lucas, dijo sus nombres con tal amor que fue como escuchar una canción. Les he dado voces no solo para hablar, sino para sanar. Cada palabra que pronuncien con fe será como bálsamo para las almas heridas. Cada canto que entonen será como medicina para los corazones quebrantados. Este es mi don para ustedes y a través de ustedes para el mundo. Extendió ambas manos sobre ellos en un gesto de bendición. La luz que emanaba de sus palmas se intensificó hasta volverse casi cegadora. Los gemelos sintieron esa luz entrar en ellos, no solo en sus gargantas, sino en cada fibra de su ser. Era como si toda su vida, todas las burlas, todo el silencio, todo el dolor, hubiera sido preparación para este momento exacto. «No teman nunca más», continuó la figura. «El mundo los llamó rotos, pero yo los llamo elegidos. El mundo los rechazó, pero yo los he preparado para algo que transformará vidas. Vayan con mi paz, mis amados, y usen este don para recordarle a la humanidad que yo nunca abandono a ninguno de mis hijos». Y con esas palabras finales, la figura comenzó a desvanecerse. La luz blanca se fue atenuando gradualmente, como el amanecer al revés, hasta que solo quedó el resplandor normal de las velas de la iglesia. El agujero en el techo seguía ahí, pero a través de él ahora se veía un cielo despejado, estrellado, como si la tormenta nunca hubiera existido. Los gemelos y el padre Lorenzo se quedaron en silencio durante largos minutos, procesando lo que acababan de experimentar. Finalmente, el sacerdote cayó de rodillas entre ellos y los abrazó con tanta fuerza que casi no podían respirar. Sollozaba abiertamente, décadas de dudas y preguntas siendo lavadas por lágrimas de gratitud. Lo sabía, repetía una y otra vez. Sabía que Dios tenía un plan. Lo sabía, mis niños, lo sabía. Mateo fue el primero en responder, y su voz, esa voz que había estado prisionera durante 12 años, salió clara y suave como el agua de un manantial. «Padre Lorenzo, te amamos». Lucas asintió, su propia voz uniéndose a la de su hermano en perfecta armonía. «Gracias por nunca renunciar a nosotros». El sacerdote lloró aún más fuerte. Eran las primeras palabras que le dirigían directamente en todos esos años. Palabras que había soñado escuchar desde aquella Nochebuena cuando los encontró abandonados en las puertas de la iglesia. Esa noche, los tres durmieron juntos en el cuarto pequeño, junto a la sacristía, abrazados como una familia verdadera. Pero ninguno durmió profundamente. Cada pocos minutos, el padre Lorenzo se despertaba para asegurarse de que no había sido un sueño. Y cada vez escuchaba la respiración tranquila de los gemelos y veía sus rostros pacíficos a la luz de la luna que entraba por la ventana. A la mañana siguiente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por el agujero del techo destruido, algo extraordinario sucedió sin que nadie lo planeara. Mateo y Lucas se despertaron al mismo tiempo, como siempre habían hecho,
Pero esta vez fue diferente. Se sentaron en sus camas y se miraron entre sí con una comprensión nueva. Y entonces comenzaron a cantar. No fue algo consciente ni planeado, simplemente abrieron sus bocas y las melodías fluyeron de ellas como ríos que habían estado contenidos durante demasiado tiempo. No eran canciones que hubieran aprendido, eran melodías que parecían venir de algún lugar más profundo que la memoria, más antiguo que el tiempo. El sonido era indescriptible. Sus voces, que nunca habían sido entrenadas, que nunca habían pronunciado una nota musical antes, se entrelazaban en armonías perfectas que parecían desafiar las leyes de la música humana. Era como si cantaran en un lenguaje que el alma entendía, pero la mente no podía traducir. El padre Lorenzo se despertó con el sonido y se quedó paralizado en su cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Era la cosa más hermosa que había escuchado en sus 68 años de vida. Pero lo más extraordinario fue que el sonido no se quedó contenido en las paredes de la sacristía. Fluyó hacia la iglesia destruida, salió por las ventanas abiertas, se deslizó por las calles empedradas del pueblo, y donde quiera que llegaba ese canto, algo cambiaba. Doña Remedios, la partera que ahora tenía 77 años y llevaba 3 noches sin dormir por el dolor de la artritis, escuchó el canto y sintió cómo el dolor se desvanecía de sus articulaciones. Se levantó de su cama por primera vez en días, con lágrimas de asombro en los ojos. Don Esteban, el carpintero que había construido las camas de los gemelos tantos años atrás, escuchó el canto mientras trabajaba en su taller. Llevaba 6 meses sin poder perdonar a su hermano por una pelea sobre tierras heredadas. Al escuchar esa música, sintió cómo el rencor se derretía de su corazón como hielo bajo el sol. Dejó caer sus herramientas y corrió hacia la casa de su hermano para abrazarlo y pedirle perdón. La profesora Miriam, quien había rechazado a los gemelos de su escuela, escuchó el canto desde su casa. Había vivido los últimos años con culpa secreta por esa decisión. Al escuchar las voces, cayó de rodillas en su cocina y lloró lágrimas de arrepentimiento genuino, prometiendo que nunca más juzgaría a un niño por sus diferencias. Incluso Tomás, el niño que había liderado las burlas años atrás y que ahora era un joven de 18 años, lleno de amargura y problemas con el alcohol, escuchó el canto mientras caminaba hacia el bar del pueblo. Se detuvo en medio de la calle, el sonido penetrando a través de las murallas que había construido alrededor de su corazón. Cayó de rodillas allí mismo, en medio del camino polvoriento, y lloró por primera vez desde que era niño. El canto continuó durante toda la mañana, y a medida que pasaban las horas, más y más personas del pueblo comenzaron a congregarse fuera de la iglesia destruida. No entraban, simplemente se quedaban ahí, escuchando, llorando, sanando. Cuando finalmente el canto se detuvo, cerca del mediodía, había más de 200 personas reunidas. El padre Lorenzo salió de la iglesia con Mateo y Lucas a su lado. Los gemelos se veían diferentes ahora. No físicamente, seguían siendo los mismos niños delgados de 12 años con cabello negro despeinado, pero algo en sus ojos había cambiado. Brillaban con una luz interior que no había estado allí antes. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie sabía qué decir. Habían presenciado algo que desafiaba toda explicación racional, algo que sus mentes luchaban por procesar, pero que sus corazones aceptaban completamente. Fue doña Remedios quien finalmente rompió el silencio. Con su cuerpo anciano pero ahora libre de dolor, caminó hacia los gemelos y cayó de rodillas frente a ellos. «Perdónenme», susurró con voz quebrada. «Perdónenme por no haber hecho más cuando eran bebés. Perdónenme por no haberlos defendido cuando el pueblo los rechazaba».
Mateo y Lucas se miraron entre sí, esa comunicación silenciosa que siempre habían tenido ahora enriquecida con palabras. Luego, juntos, ayudaron a la anciana a levantarse. Lucas habló con una sabiduría que no correspondía a sus 12 años. No hay nada que perdonar, doña Remedios. Todo era parte del plan. Cada momento de dolor, cada burla, cada rechazo. Todo nos trajo exactamente a donde necesitábamos estar. Sus palabras resonaron en el corazón de cada persona presente. Una por una, las personas comenzaron a acercarse. Algunos pedían perdón por sus burlas pasadas. Otros simplemente querían tocar a los niños como si de alguna manera pudieran absorber algo de esa gracia que irradiaban. Otros más caían de rodillas en oración espontánea, agradeciendo a Dios por el milagro que habían presenciado. El padre Lorenzo observaba todo con lágrimas continuas corriendo por su rostro. Después de 30 años sirviendo en ese pueblo, después de décadas de sembrar semillas de fe con pocos frutos visibles, finalmente estaba viendo una cosecha que superaba sus sueños más salvajes. Pero esto era solo el principio. El don que había sido otorgado a Mateo y Lucas esa noche de tormenta no era para el pueblo de San Mateo Piñas solamente. Era un don destinado a extenderse mucho más allá de las fronteras de ese pequeño lugar en Oaxaca. Era un don que tocaría miles de vidas en los años venideros. Mientras el sol del mediodía brillaba sobre la iglesia destruida, pero de alguna manera más sagrada que nunca, los gemelos que habían sido llamados rotos, los niños que habían sido abandonados como cargas inútiles, se pararon juntos frente a su pueblo. Ya no eran los mudos del cura, eran instrumentos de sanación divina, y su historia apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron al milagro transformaron completamente la vida en San Mateo Piñas. La noticia de lo sucedido se extendió por los pueblos vecinos con la velocidad del viento en las montañas de Oaxaca. Las personas viajaban desde lugares tan lejanos como la capital del estado para ver con sus propios ojos a los gemelos que habían sido tocados por lo divino. El padre Lorenzo, abrumado por la cantidad de visitantes, tuvo que organizar horarios específicos para que Mateo y Lucas pudieran descansar. Pero los gemelos, con esa generosidad que parecía ser parte de su nueva naturaleza, insistían en estar disponibles para cualquiera que llegara necesitando consuelo. La iglesia, que había sufrido daños considerables durante la tormenta, se convirtió en un lugar de peregrinación constante. Irónicamente, el agujero en el techo que nadie tenía recursos para reparar se había transformado en un símbolo poderoso. Durante el día, la luz del sol entraba directamente sobre el altar. Durante la noche, las estrellas brillaban visibles desde dentro del templo. Los fieles decían que era como si Dios mismo hubiera abierto una ventana directa entre el cielo y la tierra. Cada tarde, a las 4 en punto, Mateo y Lucas se sentaban en las escaleras del altar y cantaban durante 1 hora. No planeaban las canciones ni las ensayaban. Simplemente abrían sus bocas y las melodías fluían, diferentes cada día, pero siempre igualmente conmovedoras. Las personas se sentaban en las bancas, en el suelo, incluso afuera en el atrio, solo para escuchar. Y sucedían cosas extraordinarias. María Elena, una mujer de 54 años de un pueblo vecino, llegó un martes por la tarde. Había perdido a su hijo de 22 años en un accidente de motocicleta 3 meses atrás, y desde entonces no había podido hablar de él sin desmoronarse completamente. La depresión la había consumido hasta el punto en que sus otros 2 hijos temían encontrarla muerta cualquier mañana. Se sentó en la última banca de la iglesia, escondida detrás de los demás, avergonzada de sus lágrimas constantes. Cuando Mateo y Lucas comenzaron a cantar,
cerró los ojos. La melodía era triste pero no desesperanzada, melancólica pero llena de una promesa subyacente, y mientras escuchaba, algo extraordinario sucedió en su mente. Vio a su hijo, no como una alucinación o un fantasma, sino como una presencia casi tangible en su corazón. Lo vio sonriendo, no con dolor sino con paz, diciéndole sin palabras que estaba bien, que ella también podía estar bien, que el amor entre ellos no había terminado, sino simplemente transformado. Cuando el canto terminó, María Elena se dio cuenta de que podía respirar profundamente por primera vez en meses. El peso aplastante que había estado sentada sobre su pecho se había aliviado. No había desaparecido. El dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente, pero ahora era un peso que podía cargar, no una losa que la aplastaba. Se acercó a los gemelos con lágrimas en los ojos, pero éstas eran diferentes. «Gracias», susurró. «Me devolvieron la capacidad de vivir». Historias como la de María Elena se repetían día tras día. Un hombre de 62 años, que había intentado suicidarse 3 veces, encontró razones para continuar. Una adolescente de 16 años, que había sido abusada por su tío y no podía decírselo a nadie, finalmente encontró la fuerza para hablar. Un matrimonio de 35 años, que estaba al borde del divorcio, redescubrió el amor que creían haber perdido. Pero no todo era alabanza y gratitud. Como sucede siempre cuando lo divino toca lo terrenal, también surgió la oposición. El doctor Ramírez, el mismo que había diagnosticado a los gemelos como autistas al nacer, llegó a la iglesia un sábado por la mañana. Ahora tenía 62 años, y su reputación como el médico más competente de la región estaba en juego. Las historias de sanaciones milagrosas desafiaban todo lo que había aprendido en sus décadas de práctica médica. Se presentó ante el padre Lorenzo con escepticismo apenas disimulado. «Padre, con todo respeto necesito examinar a estos niños. Como profesional médico tengo la responsabilidad de determinar si realmente existe algún fenómeno médico inexplicable o si simplemente estamos viendo el efecto placebo amplificado por la fe colectiva». El padre Lorenzo, que había envejecido visiblemente en las últimas semanas por la presión de manejar la situación, asintió cansado. «Doctor, los gemelos están en la sacristía. Puede hablar con ellos, pero le advierto, no son objetos de estudio. Son niños que merecen respeto y dignidad». El doctor Ramírez encontró a Mateo y Lucas sentados juntos, dibujando como solían hacer. Cuando entraron, los gemelos levantaron la vista y sonrieron con esa calidez que ahora caracterizaba cada una de sus interacciones. «Buenos días, doctor», dijeron al unísono, sus voces armonizando incluso en el habla normal. El médico se estremeció involuntariamente. Recordaba perfectamente aquella noche 12 años atrás, cuando declaró que estos niños nunca hablarían. Sacudió la cabeza, intentando mantener su profesionalismo. «Buenos días. Me gustaría hacerles algunas preguntas, si no les molesta». Durante la siguiente hora, el doctor Ramírez sometió a los gemelos a una serie de pruebas cognitivas, preguntas sobre su desarrollo, evaluaciones de su capacidad lingüística. Con cada respuesta que daban, con cada tarea que completaban perfectamente, su escepticismo se erosionaba un poco más. Finalmente, agotado y confundido, se sentó frente a ellos con las manos temblando ligeramente. «No lo entiendo», admitió, su voz quebrándose. «Según todos los conocimientos médicos que poseo, ustedes deberían ser lo que dije que serían hace 12 años. Pero aquí están, hablando, razonando, incluso demostrando una inteligencia emocional superior a la de la mayoría de los adultos. ¿Cómo es posible?» Mateo y Lucas intercambiaron una de sus miradas características. Luego Lucas habló, su voz suave pero firme. «Doctor Ramírez, usted dijo la verdad según lo que podía ver con sus ojos y sus instrumentos. No lo culpamos por eso, pero hay cosas que los instrumentos no pueden medir.
Hay aspectos de la existencia humana que la ciencia aún no comprende. Nosotros fuimos tocados por algo más grande que la medicina, más antiguo que la ciencia. Fuimos tocados por el amor. El médico se cubrió el rostro con las manos. Cuando volvió a hablarlas, su voz era apenas un susurro. Toda mi vida he creído que la ciencia podía explicarlo todo, pero ustedes desafían esa creencia. Mateo se acercó y puso su mano pequeña sobre el hombro del doctor. La ciencia es maravillosa, doctor. Es una de las formas en que Dios nos permite comprender su creación, pero no es la única forma. Ambas pueden coexistir. La razón y el milagro, la ciencia y la fe. El doctor Ramírez levantó la vista, sus ojos enrojecidos. ¿Cantarían para mí? He escuchado las historias, pero necesito experimentarlo yo mismo. Los gemelos asintieron, y sin más preámbulo, comenzaron a cantar allí mismo, en la pequeña sacristía. La melodía que emergió era diferente de las que habían cantado antes. Era personal, dirigida específicamente a este hombre que había dedicado su vida a la ciencia, pero cuyo corazón anhelaba algo más. El doctor Ramírez lloró. Lloró por todas las veces que había reducido el misterio de la vida humana a diagnósticos y medicamentos. Lloró por los pacientes que había tratado como casos en lugar de como personas. Lloró por la arrogancia que lo había llevado a creer que podía comprenderlo todo, y en ese llanto encontró sanación. Cuando los gemelos terminaron de cantar, el doctor se levantó con un propósito renovado en sus ojos. «Voy a documentar esto», dijo con determinación. «Voy a escribir sobre ustedes en las revistas médicas, no para explicarlos o reducirlos a fenómenos científicos, sino para testificar que hay cosas que la medicina no puede explicar, pero que son reales y verdaderas». El padre Lorenzo, quien había estado escuchando desde la puerta, sonrió. Otra alma había sido tocada. Otra vida había sido transformada. Pero con cada sanación, con cada testimonio, la presión sobre los gemelos aumentaba. Las personas empezaron a llegar no solo de Oaxaca, sino de estados vecinos. Veracruz, Chiapas, Puebla. Llegaban en autobuses, en camionetas destartaladas, algunos incluso a pie, después de caminar durante días. El pequeño pueblo de San Mateo Piñas no estaba equipado para manejar tal afluencia de visitantes. Las posadas se llenaron. Las familias empezaron a rentar habitaciones en sus propias casas. El mercado local prosperó vendiendo comida y souvenirs religiosos. Pero también surgieron problemas. Algunos comerciantes sin escrúpulos comenzaron a vender agua bendita tocada por los gemelos milagrosos y tierra sagrada del lugar donde cantaron por primera vez. El padre Lorenzo tuvo que denunciar públicamente estos fraudes desde el púlpito, advirtiendo a los fieles que los gemelos nunca habían bendecido tales productos y que cualquiera que los comprara estaba siendo engañado. Más preocupante aún, algunos fanáticos religiosos comenzaron a tratar a Mateo y Lucas no como niños bendecidos por Dios, sino como semidioses dignos de adoración. Intentaban tocar sus ropas, arrancar mechones de su cabello como reliquias, incluso besaban el suelo por donde caminaban. Esto perturbaba profundamente al padre Lorenzo y sobre todo a los propios gemelos. Una noche, después de un día particularmente agotador en el que una mujer histérica había intentado llevarse a Lucas a la fuerza, creyendo que su simple presencia curaría a su madre moribunda, el sacerdote encontró a los gemelos sentados en su cuarto, con expresiones de agotamiento y confusión. «Padre Lorenzo», dijo Mateo con voz pequeña, sonando por primera vez como el niño de 12 años que realmente era. «No entendemos, no somos especiales, no somos santos, solo somos nosotros». El padre Lorenzo se sentó entre ellos, rodeándolos con sus brazos. «Lo sé, mis niños, lo sé.
Y eso es exactamente lo que hace que este don sea tan poderoso. Dios no eligió a santos perfectos para hacer su obra. Los eligió a ustedes, con todas sus imperfecciones humanas, para demostrar que su gracia puede fluir a través de cualquiera. Lucas se recostó contra el hombro del sacerdote. Estamos cansados, Padre. Tanto dolor. Las personas nos traen tanto dolor. Cuando cantamos, podemos sentir sus heridas, sus tristezas, sus miedos, y después de cada sesión nos sentimos vacíos, como si nos hubieran arrancado algo de adentro. El padre Lorenzo sintió una punzada de culpa. En su entusiasmo por el milagro, había olvidado que Mateo y Lucas eran niños. Niños con un don extraordinario, ciertamente, pero niños al fin. Necesitaban protección, descanso, una infancia que pudieran disfrutar. Vamos a hacer cambios, decidió firmemente. A partir de mañana solo cantarán 3 veces por semana, no todos los días, y solo por 30 minutos cada vez. El resto del tiempo serán simplemente niños. Jugarán, estudiarán, descansarán. ¿De acuerdo? Los gemelos asintieron con alivio visible, pero incluso mientras estaban de acuerdo, los 3 sabían que implementar tales límites sería casi imposible. ¿Cómo le dices a una madre desesperada que su hijo enfermo tendrá que esperar hasta la próxima sesión programada? ¿Cómo rechazas a un hombre que viajó 3 días para traer a su esposa moribunda? Esa noche, mientras el pueblo dormía y la luna llena bañaba la iglesia destruida con luz plateada, el padre Lorenzo oró con una intensidad que no había sentido desde aquella noche de tormenta. Señor, te doy gracias por el milagro que nos has concedido, pero te suplico, protege a estos niños. No permitas que el peso del mundo los aplaste. Muéstranos cómo usar este don de manera que los honre a ellos y a ti. Guíanos, porque estamos perdidos en medio de tanta necesidad. Y como respuesta a su oración, llegó la claridad en forma de un recuerdo. Recordó las palabras que la figura de luz había pronunciado aquella noche. Les he dado voces no solo para hablar, sino para sanar. A través de ustedes, para el mundo, para el mundo. No solo para San Mateo Piñas, no solo para Oaxaca, para el mundo entero. El padre Lorenzo comprendió entonces que mantener a los gemelos encerrados en ese pequeño pueblo, por más cómodo y seguro que pareciera, sería desperdiciar el don que se les había otorgado. Tenían que salir, tenían que llevar su canto a lugares donde el dolor era tan profundo que la esperanza parecía extinta. A la mañana siguiente comenzó a hacer llamadas telefónicas. Contactó con el obispo de la diócesis, con directores de hospitales, con administradores de orfanatos, y lentamente comenzó a formarse un plan que cambiaría todo una vez más. Los gemelos estaban a punto de comenzar la verdadera misión para la que habían sido preparados, una misión que los llevaría más allá de las fronteras de su pequeño pueblo, hacia lugares donde la oscuridad era densa, pero donde su luz brillaría con más intensidad que nunca. El amanecer del día siguiente trajo consigo no solo la luz del sol, sino la promesa de un nuevo capítulo en la historia de los gemelos que habían sido abandonados, rechazados, llamados rotos, pero que Dios había estado moldeando todo el tiempo para un propósito glorioso. 3 años después de aquella noche de tormenta que cambió todo, Mateo y Lucas tenían 15 años. Ya no eran los niños pequeños y frágiles que solían sentarse en silencio frente al altar. Habían crecido en estatura, pero más importante aún, habían madurado en sabiduría y propósito. Sus rostros mantenían la suavidad de la juventud, pero sus ojos contenían una profundidad que solo viene de haber tocado tanto dolor humano y haber sido instrumentos de su sanación. El plan del padre Lorenzo había dado fruto de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado.
Después de meses de coordinación con autoridades eclesiásticas y médicas, los gemelos habían comenzado una rutina que los llevaba cada mes a un lugar diferente donde el sufrimiento era más agudo. Hospitales pediátricos, asilos de ancianos, orfanatos, centros de rehabilitación, refugios para víctimas de violencia. El autobús que los transportaba era modesto, pintado de blanco con una simple cruz azul en el costado. Dentro viajaban los gemelos, el padre Lorenzo, ahora de 71 años, pero con una energía renovada que desafiaba su edad, y 3 voluntarios que rotaban para ayudar con la logística. También viajaba con ellos el doctor Ramírez, quien había renunciado a su práctica privada lucrativa para documentar médicamente los efectos del canto de los gemelos y para atender gratuitamente a quienes lo necesitaran en cada lugar que visitaban. Era un viernes de octubre cuando llegaron al Hospital Infantil de Guadalajara, un edificio de 5 pisos que albergaba a 150 niños con enfermedades graves. El director del hospital, el doctor Villalobos, un hombre de 57 años, con canas prematuras y ojeras profundas, los recibió con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Padre Lorenzo, doctor Ramírez, bienvenidos», saludó estrechando manos. Luego se volvió hacia los gemelos. «Y ustedes deben ser Mateo y Lucas. He escuchado mucho sobre ustedes, aunque debo admitir que me cuesta creer la mitad de lo que dicen». Mateo sonrió con comprensión. «No tiene que creer, doctor Villalobos. Solo necesita permitirnos intentarlo». El director los guió a través de los pasillos del hospital. Era un lugar de dolor concentrado. En cada habitación, niños de todas las edades luchaban contra cánceres, enfermedades del corazón, condiciones genéticas raras, lesiones traumáticas. Algunos estaban conectados a tantas máquinas que apenas se veía al niño, debajo de todos los tubos y cables. Los padres que acompañaban a sus hijos tenían rostros demacrados, por noches sin dormir y corazones rotos por ver sufrir a sus pequeños. Habían preparado el auditorio del hospital para la sesión. Era una sala grande con capacidad para 300 personas, con sillas plegables dispuestas en filas ordenadas. Pero cuando Mateo y Lucas llegaron, no había 300 personas. Había más de 500, incluyendo pacientes en sillas de ruedas, en camillas, algunos tan pequeños que cabían en los brazos de sus padres. Los gemelos subieron al pequeño escenario. No había decoraciones elaboradas, no había luces especiales, no había micrófonos sofisticados. Solo 2 sillas simples donde se sentaron, mirándose entre sí como habían hecho miles de veces antes. El silencio que cayó sobre la sala era pesado, cargado con el peso de demasiadas esperanzas desesperadas. El padre Lorenzo, desde su lugar en la primera fila, oró en silencio. «Señor, úsalos como solo tú sabes hacerlo». Y entonces Mateo y Lucas comenzaron a cantar. La melodía que emergió era diferente de cualquier cosa que hubieran cantado antes. Era suave al principio, casi como un susurro, como el sonido del viento entre los árboles o el murmullo de un arroyo. Pero gradualmente fue creciendo, enriqueciéndose con armónicos que parecían imposibles para solo 2 voces humanas. No cantaban en español, ni en zapoteco, ni en ningún idioma reconocible. Era como si estuvieran cantando en el lenguaje del alma misma, en frecuencias que resonaban directamente con algo primal y profundo en cada persona presente. En la tercera fila, una niña de 7 años llamada Valeria, que sufría de leucemia en etapa avanzada, cerró sus ojos. Había pasado los últimos 8 meses entre hospitalizaciones, quimioterapias que la dejaban tan débil que no podía caminar, agujas que pinchaban sus bracitos hasta dejarlos llenos de moretones. Hacía 3 semanas que había dejado de sonreír, 3 semanas desde que le dijeron a su madre, creyendo que la niña dormía,
que probablemente no llegaría a Navidad. Pero mientras escuchaba el canto de los gemelos, algo extraordinario sucedió en su pequeño cuerpo exhausto. Sintió calidez, no la calidez artificial de las mantas del hospital, sino algo que venía desde adentro, desde sus propias células. No era una sanación física inmediata, su cáncer seguía allí, pero era algo quizás más importante, era esperanza, era la certeza absoluta de que sin importar lo que sucediera, estaría bien, que el amor no terminaba, que el dolor era temporal, que había algo más allá del sufrimiento. Abrió sus ojos y por primera vez en 3 semanas sonrió. Su madre, sentada junto a ella, vio esa sonrisa y comenzó a llorar de alivio. A través de toda la sala, escenas similares se repetían. Un adolescente de 16 años que había perdido ambas piernas en un accidente automovilístico y que había intentado quitarse la vida 2 veces en el último mes, sintió cómo el peso aplastante de su depresión se aligeraba. No desaparecía. El camino hacia la sanación emocional es largo, pero se aligeraba lo suficiente para que pudiera respirar, para que pudiera imaginar un futuro donde la vida valía la pena vivirla. Una madre de 32 años que había traído a su bebé de 6 meses con un defecto cardíaco congénito sintió como el terror que la había paralizado durante medio año finalmente aflojaba su agarre en su garganta. Miró a su bebé dormido en sus brazos y en lugar de ver un futuro de pérdida inevitable, vio posibilidades. Vio cada momento que tenían juntos como el regalo que era, sin importar cuántos o pocos fueran. El doctor Villalobos, parado junto a la pared del fondo, observaba todo con lágrimas corriendo libremente por su rostro. En sus 32 años de medicina pediátrica, había visto mucho sufrimiento. Había sostenido a niños mientras morían. Había consolado a padres destrozados. Había cuestionado su fe 1000 veces, preguntándose qué tipo de Dios permitía que los niños sufrieran tanto. Pero ahora, escuchando este canto imposible, viendo las transformaciones sutiles pero innegables en los rostros de sus pacientes, comenzó a comprender algo. El sufrimiento existía, sí, pero también existía la gracia. Y a veces, solo a veces, esa gracia se manifestaba de formas que desafiaban toda lógica médica. El canto continuó durante 45 minutos. Cuando finalmente se detuvo, el silencio que siguió era diferente del silencio con el que había comenzado. Era un silencio lleno en lugar de vacío. Un silencio de paz en lugar de desesperación. Mateo y Lucas se quedaron sentados, agotados pero en paz. Sabían que no habían curado físicamente todas las enfermedades en esa sala. No todos esos niños sobrevivirían. La muerte seguía siendo parte de la experiencia humana. Pero habían dado algo quizás más valioso, la capacidad de enfrentar el sufrimiento sin ser destruidos por él. La capacidad de encontrar significado incluso en medio del dolor. Las personas comenzaron a acercarse lentamente, no con la histeria frenética que a veces había caracterizado sus primeras presentaciones en San Mateo Piñas, sino con una reverencia tranquila. Algunos solo querían darles las gracias, otros pedían una bendición. Algunos simplemente querían estar cerca de lo que claramente era santo. Una anciana de 83 años, abuela de uno de los pacientes, se acercó a Lucas con pasos lentos pero determinados. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas, mapas de una vida larga y difícil. Tomó las manos del joven entre las suyas, curtidas y temblorosas. «Niño», dijo con voz quebrada pero firme, «hace 60 años perdí a mi primer hijo. Tenía solo 3 años cuando murió de polio. Durante 6 décadas he cargado la culpa, preguntándome si podría haber hecho algo diferente, si de alguna manera fue mi culpa. Hoy, mientras cantabas, vi a mi niño. Vi su rostro,
no en agonía como lo recuerdo en sus últimos días, sino sonriendo, feliz, libre. Y me dijo, sin palabras pero más claro que cualquier voz, que nunca fue mi culpa, que él estaba bien, que yo podía dejar ir. Sus lágrimas caían sobre las manos de Lucas. Me has dado 60 años de mi vida de vuelta. Gracias. Lucas la abrazó, este joven de 15 años, abrazando a una anciana que había llevado dolor durante más tiempo del que él había estado vivo. No fui yo quien la liberó, abuela. Fue el amor. Siempre ha sido el amor. Escenas como esta continuaron durante horas. El padre Lorenzo y el doctor Ramírez tuvieron que intervenir eventualmente, insistiendo en que los gemelos necesitaban descansar. Pero antes de irse, Mateo y Lucas hicieron algo que nunca habían hecho antes. Pidieron visitar la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Era el área más restringida del hospital, donde estaban los niños en estados más críticos. Algunos en comas inducidos, otros conectados a ventiladores que respiraban por ellos, otros simplemente esperando el final inevitable. El doctor Villalobos dudó, preocupado por cómo los gemelos manejarían confrontar tanta mortalidad concentrada. Pero Mateo insistió. Por favor, doctor, especialmente ellos necesitan escucharnos. Especialmente ellos. En la UCIP había 12 camas, cada una ocupada por un pequeño cuerpo luchando por aferrarse a la vida. Los padres que mantenían vigilia junto a sus hijos levantaron la vista con rostros vacíos de tanto llorar, tan agotados que apenas podían procesar qué estaba sucediendo. Los gemelos caminaron al centro de la habitación. No había sillas aquí, así que simplemente se pararon juntos, tomados de las manos, y comenzaron a cantar de nuevo. Pero esta vez el canto era diferente. Era más suave, más íntimo, como una canción de cuna que una madre canta a su bebé en medio de la noche. Era un canto sobre dejar ir, sobre paz, sobre que el amor no termina cuando el corazón deja de latir. Los monitores cardíacos continuaban pitando con sus ritmos irregulares. Los ventiladores seguían su ciclo mecánico de inhalación y exhalación. Pero en medio de toda esa tecnología, algo profundamente humano y profundamente divino estaba sucediendo. Una madre, arrodillada junto a la cama de su hijo de 4 años, que había sido declarado con muerte cerebral después de casi ahogarse en una piscina, finalmente pudo aceptar lo que llevaba 2 semanas negando. Mientras escuchaba el canto, entendió que aferrarse a su hijo en este estado no era amor, era egoísmo. Con lágrimas pero también con paz, tomó la decisión de dejar que se fuera. Un padre que había estado manteniendo una vigilia de 72 horas junto a su bebé prematuro de 24 semanas, finalmente permitió que sus propios ojos se cerraran. No para abandonar, sino para confiar, para soltar el control que nunca había tenido y poner a su hija en manos más grandes que las suyas. Cuando el canto terminó, algo sagrado había sido entretejido en esa sala de sufrimiento. No había habido curaciones milagrosas. Algunos de esos niños morirían en los próximos días o semanas, pero sus padres ahora tenían algo que no habían tenido antes, la capacidad de soltar con amor en lugar de aferrarse con desesperación, la capacidad de confiar en un plan que no podían ver, pero que podían sentir. Esa noche, mientras el equipo regresaba a su hotel modesto cerca del hospital, todos estaban agotados pero transformados. El doctor Ramírez, quien había estado tomando notas meticulosas durante todo el día, finalmente cerró su libreta. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo, dirigiéndose al padre Lorenzo, mientras el autobús los llevaba a través de las calles nocturnas de Guadalajara. No es que los gemelos tengan voces hermosas, es que cantan verdades que todos sabemos en nuestros corazones, pero hemos olvidado. Nos recuerdan lo que siempre hemos sabido,
que somos amados, que no estamos solos, que el sufrimiento no es el final de la historia. El padre Lorenzo asintió, mirando a Mateo y Lucas sentados juntos en la parte trasera del autobús, sus cabezas inclinadas una hacia la otra mientras hablaban en voz baja. Fueron preparados para esto desde el momento en que nacieron, cada momento de su silencio, cada burla que soportaron, cada instante de sentirse diferentes. Todo fue parte de moldearlos en lo que necesitaban ser. ¿Crees que entienden la magnitud de lo que están haciendo?, preguntó el doctor. Creo, respondió el sacerdote lentamente, que entienden exactamente lo que necesitan entender. No más, no menos, y esa es otra gracia. Los meses siguientes llevaron a los gemelos a más lugares de sufrimiento concentrado. Cantaron en un asilo de ancianos en Monterrey, donde muchos habían sido olvidados por sus familias. Cantaron en un centro de rehabilitación para adictos en Tijuana, donde hombres y mujeres luchaban contra demonios que habían invitado, pero que ahora no podían expulsar. Cantaron en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en Puebla, donde madres destrozadas intentaban reconstruir vidas hechas pedazos. Y en cada lugar sucedían transformaciones. No siempre dramáticas, no siempre inmediatas, pero siempre reales. El adicto que encontraba fuerza para completar un día más sin consumir. La mujer golpeada que finalmente creía que merecía algo mejor. El anciano olvidado que recordaba que su vida había tenido significado. Las noticias de su ministerio se extendieron más allá de México. Comenzaron a llegar invitaciones de Guatemala, de El Salvador, incluso de lugares tan lejanos como Argentina y España. El padre Lorenzo tuvo que convertirse en gerente además de guía espiritual, coordinando logística, manejando solicitudes, protegiendo a los gemelos de la explotación comercial que algunos veían como oportunidad. Porque inevitablemente, donde hay milagros, también hay aquellos que buscan lucrar con ellos. Productores musicales ofrecieron contratos millonarios para grabar los cantos de los gemelos. Organizadores de eventos propusieron giras en estadios que cobrarían entrada. Empresarios religiosos sugirieron crear una marca comercial alrededor de los gemelos milagrosos. Cada oferta fue rechazada firmemente. El don era gratuito porque la gracia es gratuita. No podía ser comprado, no podía ser vendido, no podía ser convertido en mercancía. Pero rechazar esas ofertas tenía consecuencias. El ministerio operaba con donaciones modestas, apenas suficientes para cubrir transporte, comida y alojamiento básico. Hubo noches cuando no sabían de dónde vendría el dinero para el siguiente viaje. Hubo momentos de duda, de cansancio, de preguntarse si estaban haciendo lo correcto. Una noche particularmente difícil, después de que el autobús se había descompuesto en medio de la carretera y habían tenido que cancelar una presentación programada en un orfanato, el padre Lorenzo encontró a Mateo llorando solo en la parte trasera del autobús reparado. «¿Qué sucede, hijo mío?», preguntó el anciano sacerdote sentándose junto al joven. «Padre», dijo Mateo con voz quebrada, «hay tantos que necesitan escucharnos, tantos que sufren, y nosotros somos solo 2 personas con voces limitadas y cuerpos que se cansan. ¿Cómo podemos alcanzar a todos? ¿Cómo podemos marcar una diferencia real cuando el dolor en el mundo es tan vasto?» El padre Lorenzo tomó la mano del joven entre las suyas. «Mateo, ¿recuerdas la parábola del sembrador? El sembrador no se obsesionaba con cuántas semillas caían en buena tierra versus cuántas caían en el camino. Simplemente sembraba confiando en que algunas germinarían. Ustedes no pueden sanar todo el dolor del mundo, pero pueden tocar cada corazón que se cruza en su camino, y cada corazón tocado puede tocar otros corazones. Es como ondas en un estanque, nunca sabes hasta dónde llegarán.
Pero siento que no es suficiente, insistió Mateo. Hay niños muriendo mientras nosotros dormimos. Hay personas sufriendo que nunca escucharán nuestro canto. Así es, asintió el padre Lorenzo con tristeza. Y es una verdad que parte el corazón. Pero tu responsabilidad no es salvar al mundo entero, Mateo. Tu responsabilidad es ser fiel al don que te han dado, usar ese don con amor y confiar en que Dios está trabajando de maneras que no puedes ver en lugares donde no puedes llegar. Esas palabras trajeron consuelo, pero la pregunta persistía: ¿cuál era el alcance real de su impacto? La respuesta comenzó a revelarse de maneras inesperadas. Un año después de su visita al Hospital Infantil de Guadalajara, recibieron una carta. Era de Valeria, la niña de 7 años con leucemia que había sonreído por primera vez en 3 semanas después de escuchar su canto. La carta estaba escrita con la letra irregular de una niña, con algunos errores de ortografía, pero llena de vida. «Queridos Mateo y Lucas», comenzaba, «quiero que sepan que después de que cantaron para mí, algo cambió. Los doctores no pueden explicarlo, pero mi cáncer comenzó a retroceder. He estado en remisión durante 8 meses. Pero lo que más quiero agradecerles no es eso. Es que me dieron esperanza cuando no tenía ninguna, y esa esperanza me dio fuerza para seguir luchando. Cuando sea grande, quiero ser doctora. Quiero ayudar a niños como yo. Quiero darles esperanza como ustedes me la dieron a mí». La carta incluía un dibujo que había hecho, 2 figuras cantando con notas musicales flotando en el aire y una niña pequeña escuchando con una gran sonrisa. En la parte inferior había escrito: «Gracias por recordarme que soy amada». Mateo y Lucas lloraron al leer esa carta. La guardaron en una caja especial donde iban acumulando testimonios similares, cientos de ellos a lo largo de los años. Cartas de personas cuyas vidas habían sido tocadas, algunas de formas dramáticas, otras de formas sutiles, pero igualmente significativas. Pero quizás el testimonio más poderoso vino del lugar menos esperado. Era un sábado de diciembre, casi exactamente 15 años después de que los gemelos habían sido abandonados en las puertas de la iglesia de San Mateo Piñas. El equipo había regresado al pueblo para las celebraciones navideñas, un breve descanso de su ministerio itinerante. Durante la misa del gallo, la iglesia, que finalmente había sido reparada con donaciones de todo el país, estaba llena hasta rebosar. El padre Lorenzo, ahora de 74 años, celebraba con una alegría que hacía brillar su rostro arrugado. Después de la comunión, antes de la bendición final, el sacerdote hizo una pausa. «Hermanos», dijo con voz temblorosa por la emoción, «esta noche celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, pero también celebramos otros nacimientos, otros milagros. Hace 15 años, en una noche como esta, 2 pequeños bebés fueron dejados en las puertas de esta iglesia, fueron rechazados, abandonados, considerados sin valor. El silencio en la iglesia era absoluto. Todos conocían la historia, pero escucharla contada de nuevo en este contexto le daba un peso especial. Pero Dios, continuó el padre Lorenzo con lágrimas corriendo por su rostro, Dios tenía otros planes. Y esta noche quiero que conozcan a alguien que viajó desde muy lejos para estar aquí. Las puertas de la iglesia se abrieron, y por ellas entró una mujer de 37 años, con el cabello negro recogido en una trenza, el rostro surcado de lágrimas. Era Lucía Hernández, la madre que había dado a luz a los gemelos 15 años atrás. El murmullo en la iglesia fue inmediato, algunos de reconocimiento, otros de juicio, muchos de sorpresa. Lucía caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos inestables, su cuerpo temblando. Cuando llegó al frente, cayó de rodillas. «Perdón», fue todo lo que pudo decir. «Perdón». Mateo y Lucas, sentados en la primera banca, se miraron entre sí. En sus ojos no había ira ni resentimiento,
Solo una pregunta silenciosa. ¿Qué hacemos? Se levantaron juntos y caminaron hacia la mujer arrodillada. El padre Lorenzo, sabio como siempre, se apartó para dejarlos tener este momento. Lucía levantó la vista hacia ellos. Estos dos jóvenes que había parido pero nunca había conocido realmente. «Soy tu madre», susurró con voz rota. «Soy la cobarde que permitió que te quitaran de mis brazos. Soy la débil que no tuvo fuerza para luchar por ustedes. He vivido 15 años en el infierno de mi propia culpa. He deseado la muerte 1000 veces, pero escuché sobre lo que están haciendo, sobre cómo están sanando corazones, y tuve que venir, tuve que verlos, tuve que pedirles perdón, aunque sé que no lo merezco». Lucas se arrodilló junto a ella, colocando su mano suavemente en su hombro. «Madre», dijo con esa voz que había traído sanación a tantos, «no hay nada que perdonar, porque si esa noche hubiera sido diferente, si hubieras tomado decisiones diferentes, no seríamos quienes somos hoy. No estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Todo, cada momento de dolor, cada instante de rechazo, era parte del camino que necesitábamos recorrer». Mateo se arrodilló del otro lado. «Fuiste parte del plan, madre. Una parte esencial. Y te amamos, no a pesar de lo que hiciste, sino incluyendo lo que hiciste, porque incluso nuestro abandono fue, al final, un regalo». Lucía los abrazó entonces, estos dos hijos que había dejado ir hace tanto tiempo, y en ese abrazo 3 vidas rotas encontraron su sanación. Pero la historia no terminaba ahí, porque mientras este drama personal se desarrollaba, en la parte trasera de la iglesia había otra figura que había entrado en silencio. Era un hombre de 43 años, con el rostro marcado por años de trabajo duro y ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Roberto Hernández, el padre que había abandonado a sus hijos, había regresado. Cuando vio a Lucía abrazando a los gemelos, su fuerza lo abandonó. Cayó de rodillas allí mismo, en la parte trasera de la iglesia, sollozando con tal intensidad que su cuerpo se sacudía. Durante 15 años había huido, primero físicamente, dejando el pueblo y su familia, luego emocionalmente, ahogando su culpa en alcohol y trabajo sin fin. Pero el peso del abandono nunca lo había soltado. El padre Lorenzo, viendo la escena, comprendió que esta noche no era solo sobre celebrar el nacimiento de Cristo. Era sobre redención, era sobre sanación, era sobre el poder transformador del perdón. «Roberto», llamó el sacerdote con voz firme pero llena de compasión, «ven aquí». El hombre se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el frente, cada paso un ejercicio de valentía. Cuando llegó, no pudo siquiera mirar a sus hijos a los ojos. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir. «Lo siento mucho». Había tanto dolor en esas palabras simples. El dolor de 15 años de autocastigo, de saber que había fallado en la forma más fundamental que un padre puede fallar. Mateo y Lucas se miraron entre sí. Este momento era más difícil que con su madre, porque, mientras Lucía había sido también víctima de las circunstancias, Roberto había elegido activamente abandonarlos. Había tenido poder y lo había usado para huir. Pero incluso, mientras procesaban esto, recordaron las palabras que habían dicho a miles de personas a lo largo de los años. El perdón no es para quien lo pide, es para quien lo otorga. El resentimiento es un veneno que envenena al que lo guarda. Fue Mateo quien finalmente habló. «Padre», dijo, y esa simple palabra, padre, quebró algo en Roberto. «Nos diste vida, eso es algo que no puede ser quitado, y aunque nos dejaste ir, nos dejaste en el lugar exacto donde necesitábamos estar, en las manos de otro padre». Miró al padre Lorenzo con amor. «Y finalmente, en las manos de Dios. No estamos completos a pesar de tu abandono. Estamos completos debido a toda nuestra historia, incluyendo eso». Lucas añadió,
Y ahora que estás aquí, ahora que has encontrado el valor de enfrentar lo que hiciste, eso también es parte de la historia. Nunca es demasiado tarde para volver. Roberto cayó de rodillas, y sus hijos, estos dos jóvenes extraordinarios que habían crecido sin él, lo rodearon con sus brazos. Lucía, todavía temblando de emoción, se unió al abrazo, y allí, frente a toda la congregación, frente a Dios y los hombres, una familia rota comenzó el largo proceso de sanación. El padre Lorenzo, viendo esto, tuvo que sentarse porque sus piernas viejas no podían sostenerlo a través de tanta emoción. Este era el milagro más grande de todos. No las voces que sanaban, no los cantos que transformaban, sino esto, el poder del amor para redimir incluso las traiciones más profundas. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, después de que las velas se habían apagado y la iglesia había quedado en silencio, Mateo y Lucas se sentaron en su lugar favorito, donde los vitrales proyectaban luz durante el día. Ahora, bajo la luna llena, esos vitrales creaban patrones de sombras plateadas en el suelo. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Lucas a su hermano. Mateo sonrió. Nunca imaginé nada. Durante años no sabía cómo imaginar. Pero ahora veo que cada pieza era necesaria. El silencio nos enseñó a escuchar. El rechazo nos enseñó compasión. El dolor nos preparó para consolar. ¿Crees que alguna vez terminaremos?, preguntó Lucas. ¿Llegará un día en que nuestro trabajo esté completo? No lo sé, respondió Mateo honestamente, pero tampoco creo que necesitemos saberlo. Solo necesitamos estar disponibles para el siguiente corazón que necesite escucharnos, la siguiente alma que necesite ser recordada de que es amada. Mas se quedaron sentados en silencio por un largo rato, estos dos hermanos que compartían un alma, que habían sido moldeados por el fuego del rechazo y forjados en instrumentos de gracia divina. Finalmente, Lucas habló de nuevo, su voz apenas un susurro en la quietud de la iglesia. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué?, preguntó Mateo. Que durante todos esos años de silencio, cuando el mundo decía que estábamos rotos, cuando nos llamaban defectuosos, incompletos, Dios ya estaba cantando a través de nosotros, solo que nadie podía escucharlo todavía, ni siquiera nosotros. Mateo asintió lentamente, dejando que la profundidad de esa verdad se asentara en su corazón. Tal vez ese es el verdadero milagro. No que Dios nos cambió aquella noche en la tormenta, sino que finalmente el mundo pudo ver lo que Él siempre había visto en nosotros. La luna se movió lentamente a través del cielo, proyectando su luz a través del agujero en el techo que había sido dejado sin reparar intencionalmente, un recordatorio permanente de la noche en que todo cambió. Pero en realidad, como los gemelos ahora comprendían, nada había cambiado, solo se había revelado. Epílogo. 20 años después. El sol de diciembre brillaba suavemente sobre San Mateo Piñas cuando Mateo y Lucas, ahora de 32 años, regresaron a casa una vez más. El pueblo había crecido considerablemente en las 2 décadas desde aquella Navidad milagrosa. Turistas y peregrinos habían traído prosperidad, hoteles pequeños habían abierto. El mercado se había expandido, pero el corazón del pueblo seguía siendo el mismo. La iglesia, completamente restaurada ahora, permanecía como el centro espiritual de la comunidad. El agujero en el techo había sido cubierto con un vitral especialmente diseñado que representaba 2 figuras cantando bajo una luz celestial. Durante el día, proyectaba patrones de colores sobre el piso. Durante la noche, las estrellas eran visibles a través del cristal transparente en el centro, un recordatorio de que el cielo siempre está cerca. El padre Lorenzo había fallecido 3 años atrás, a los 78 años, pacíficamente en su sueño, después de una vida extraordinariamente bien vivida.
En su funeral, más de 2000 personas habían venido a despedirse. Mateo y Lucas habían cantado, y no había un ojo seco en toda la congregación. Fue enterrado en el pequeño cementerio detrás de la iglesia, bajo un árbol de jacaranda que florecía púrpura cada primavera. Un nuevo sacerdote, el padre Miguel, un hombre joven de 35 años que había sido inspirado a entrar al seminario después de escuchar a los gemelos cantar cuando tenía 19, ahora servía a la parroquia. Pero el legado del padre Lorenzo vivía en cada piedra de esa iglesia, en cada corazón que había tocado. Los gemelos habían continuado su ministerio durante todos estos años, expandiéndolo de formas que ninguno había imaginado. Ahora tenían un equipo de 20 voluntarios que rotaban para ayudar con la logística. Habían visitado más de 300 hospitales, 200 orfanatos, cientos de centros de rehabilitación y refugios en 17 países. Habían cantado en las favelas de Brasil y en las prisiones de Colombia. Habían traído consuelo a refugiados sirios en campos de desplazados y a veteranos de guerra en centros de rehabilitación. Habían estado en la cabecera de presidentes moribundos y de indigentes olvidados por igual, porque para ellos cada alma tenía el mismo valor infinito. Algunas personas a lo largo de los años les habían preguntado por qué nunca habían formado familias propias, por qué permanecían solteros y dedicados completamente a su ministerio. La respuesta siempre era la misma. Este era su matrimonio, su compromiso, su familia. Tenían el uno al otro y tenían a cada alma que tocaban. Pero en este día especial de diciembre habían venido a casa por una razón particular. Era el 32º aniversario del día en que fueron abandonados. Y había alguien especial esperándolos. En una pequeña casa en las afueras del pueblo, la misma casa de adobe donde habían nacido tantos años atrás, vivían Lucía y Roberto. Después de aquel encuentro transformador en la iglesia, habían pasado años reconstruyendo no solo su relación como pareja, que se había roto por completo después del abandono, sino sus propias almas individuales. Roberto había dejado el alcohol y había encontrado trabajo como carpintero, el mismo oficio que don Esteban le había enseñado años atrás. Lucía había comenzado un pequeño negocio de tejidos tradicionales zapotecos, creando mantas y tapetes hermosos que vendía en el mercado, pero más importante que cualquier logro material, habían encontrado paz, una paz que no venía de olvidar lo que habían hecho, sino de llevar ese conocimiento con humildad y gratitud por la redención. Cuando Mateo y Lucas llegaron a la casa esa mañana, encontraron a sus padres esperándolos con un desayuno tradicional. Chocolate caliente hecho con cacao molido a mano, pan dulce fresco, tamales de mole. Era una comida humilde, pero hecha con amor. El tipo de amor que crece lentamente a lo largo de años de pequeños actos de reconciliación. Mis hijos, Lucía los recibió con lágrimas en los ojos, como siempre hacía. Incluso después de 20 años de reuniones regulares, todavía no podía verlos sin llorar de gratitud, porque estaban vivos, porque eran extraordinarios, porque a pesar de todo, llamaban a este lugar hogar. Se sentaron juntos alrededor de la mesa pequeña, esta familia que había sido destrozada y reconstruida en una forma diferente pero hermosa. Comieron y hablaron de cosas ordinarias, el clima, las cosechas, los chismes del pueblo. Había sanación en la normalidad, en poder simplemente existir juntos sin que cada momento estuviera cargado de dolor histórico. Después del desayuno, Roberto pidió hablar con sus hijos en privado. Lucía asintió con comprensión y salió al pequeño jardín donde cultivaba flores para decorar la iglesia. Roberto, ahora un hombre de 58 años, con cabello completamente gris y manos callosas por décadas de trabajo honesto, miró a sus hijos con una mezcla de orgullo y dolor perpetuo.
Hay algo que necesito decirles, comenzó con voz temblorosa. Algo que he querido decir durante 20 años, pero nunca he encontrado las palabras correctas. Los gemelos esperaron pacientemente, con esas expresiones de compasión tranquila que se habían vuelto su marca característica. Sé que me han perdonado, continuó Roberto. Lo sé en mi cabeza, pero en mi corazón. En mi corazón todavía lucho. Todavía me despierto algunas noches soñando con aquella noche, con el momento en que los dejé en las puertas de la iglesia, y me pregunto, ¿qué clase de monstruo abandona a sus propios hijos? Su voz se quebró, pero continuó. He visto todo lo que han logrado, todas las vidas que han tocado, y cada éxito suyo es como un cuchillo en mi corazón, porque pienso, esto sucedió a pesar de mí, no debido a mí. Ustedes son extraordinarios, pero yo casi destruí esa posibilidad antes de que pudiera florecer. Mateo y Lucas intercambiaron una de sus miradas características. Luego, Mateo habló con la sabiduría que solo viene de haber caminado a través de su propio valle de sombras. Padre, ¿puedo contarte una historia? Roberto asintió, secándose los ojos con el dorso de su mano. Hace 5 años, comenzó Mateo, fuimos a un hospital en Lima, Perú. Allí conocimos a un niño de 8 años llamado Santiago. Había intentado suicidarse porque su padre lo golpeaba todas las noches cuando llegaba borracho a casa. El niño creía que era culpa suya, que si pudiera ser mejor, más obediente, más silencioso, su padre lo amaría. Lucas continuó la historia. Cantamos para Santiago durante 1 hora, y al final nos miró con esos ojos llenos de dolor y nos preguntó, ¿alguna vez van a perdonar a sus padres por abandonarlos? Le dijimos que ya lo habíamos hecho, y él dijo, entonces tal vez yo también pueda perdonar a mi padre algún día. 6 meses después, Mateo retomó la narración, recibimos una carta de la madre de Santiago. Nos contó que después de nuestra visita, su hijo había comenzado terapia. Pero lo más extraordinario fue que le pidió a su madre que invitara a su padre a una sesión. Y allí, frente al terapeuta, este niño de 8 años le dijo a su padre, «Te perdono, y quiero ayudarte a ser mejor». Ese padre, concluyó Lucas, comenzó un programa de rehabilitación para el alcoholismo. Tomó 2 años, con muchas recaídas, pero eventualmente lo logró. La última vez que supimos de ellos, Santiago tenía 13 años y su padre llevaba 3 años sobrio. Habían comenzado a sanar juntos. Los gemelos miraron a Roberto con intensidad. «Padre», dijo Mateo suavemente, «te contamos esta historia porque necesitas entender algo. Tu fracaso se ha convertido en esperanza para otros. Cada vez que compartimos nuestra historia, cada vez que hablamos sobre el perdón y la redención, padres como tú encuentran el valor para volver, encuentran el valor para enfrentar lo que han hecho y comenzar de nuevo. Tu oscuridad», añadió Lucas, «se ha convertido en luz para otros que caminan en esa misma oscuridad. Y eso no habría sido posible sin el acto mismo que tanto lamentas». Roberto lloró entonces, lágrimas que había estado conteniendo durante 2 décadas. Lloró por el hombre que había sido y por el hombre en que se había convertido. Lloró por el tiempo perdido y por el tiempo recuperado. Lloró por la gracia que había transformado el peor momento de su vida en un testimonio de redención. Sus hijos lo sostuvieron mientras lloraba, estos 2 jóvenes que tenían toda razón para odiarlo, pero que en cambio habían elegido amarlo. Y en ese momento, en esa pequeña casa de adobe, en las afueras de un pueblo que una vez los había rechazado, se completó otro círculo de sanación. Esa tarde, como habían hecho cada año en el aniversario de su abandono, Mateo y Lucas fueron a la iglesia. El padre Miguel había organizado una misa especial de acción de gracias,
y el templo estaba lleno de personas que habían viajado desde todas partes de México para estar presentes. Pero antes de que comenzara la misa, los gemelos hicieron algo que no habían hecho en años. Caminaron hasta el lugar exacto frente a las grandes puertas de madera donde habían sido dejados como bebés. Se arrodillaron allí, en ese espacio sagrado donde todo había comenzado. «Gracias», susurró Mateo, sus palabras dirigidas a Dios, pero también al universo, a sus padres, a todos los que habían sido parte de su viaje. Gracias por cada momento de dolor que nos hizo fuertes. Gracias por cada rechazo que nos enseñó compasión. Gracias por el silencio que nos preparó para cantar. Gracias, añadió Lucas, por nunca abandonarnos, incluso cuando fuimos abandonados. Por sostener nuestras vidas cuando otros las soltaron, por ver en nosotros lo que nadie más podía ver. Se levantaron y entraron a la iglesia. La congregación completa se puso de pie, no en reverencia a ellos, sino en reconocimiento del poder de Dios trabajando a través de ellos. Durante la misa cantaron como siempre lo hacían, sus voces entrelazándose en armonías imposibles que parecían tocar no solo los oídos, sino las almas. Y mientras cantaban, algo extraordinario sucedió, algo que sucedía cada vez que usaban su don, pero que nunca dejaba de ser milagroso. La gente comenzó a sanar, no siempre físicamente, aunque eso también sucedía a veces. Pero sanaban de formas más profundas, corazones rotos que comenzaban a rearmarse, amarguras antiguas que se disolvían, esperanzas perdidas que resurgían. En la quinta banca, una mujer de 45 años que había perdido a su hija en un secuestro 2 años atrás, sintió por primera vez que podía respirar sin que el pecho le doliera. En la última fila, un adolescente de 17 años que había estado planeando su suicidio para esa noche, sintió una razón, aunque no podía nombrarla, para seguir viviendo. En el balcón, un anciano de 89 años, que se había sentido inútil y listo para morir, de repente recordó que todavía tenía historias que contar, sabiduría que compartir, amor que dar. Cuando el canto terminó y la misa concluyó, el padre Miguel pidió a Mateo y Lucas que dijeran algunas palabras. Los gemelos se miraron entre sí, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo ellos compartían, y luego Mateo subió al púlpito. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz clara y fuerte resonando en el espacio sagrado. «Hace 32 años fuimos dejados en las puertas de esta iglesia. El papel que nos acompañaba decía, Dios sabrá qué hacer con ellos. Y tenían razón, Dios sabía exactamente qué hacer». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Pero durante muchos años no entendíamos por qué éramos como éramos, por qué no hablábamos cuando otros niños lo hacían, por qué el mundo nos parecía diferente, por qué no encajábamos en ningún molde que la sociedad había creado». Lucas se unió a su hermano en el púlpito. «Ahora comprendemos que nunca fuimos rotos. Fuimos diseñados. Cada aspecto de lo que somos, incluso lo que otros llamaban defectos, era parte de un plan más grande. No fuimos curados aquella noche de tormenta, fuimos revelados. Y esa es la verdad que queremos que todos ustedes comprendan», continuó Mateo, mirando a través de la congregación, sus ojos encontrando rostro tras rostro. «Cada uno de ustedes, sin importar lo que el mundo diga sobre ustedes, sin importar cómo los hayan etiquetado o rechazado, sin importar cuántas veces hayan sentido que están rotos, ustedes no están rotos, están siendo moldeados. Cada cicatriz», añadió Lucas, «es parte de su belleza, cada momento de dolor es parte de su preparación. Cada vez que fueron rechazados, Dios los estaba redirigiendo hacia su verdadero propósito». Las lágrimas corrían libremente por muchos rostros en la congregación. Estas palabras no eran solo teología abstracta, eran verdad vivida,
testimonio encarnado. Así que no se rindan, concluyó Mateo con pasión. No en ustedes mismos, no en sus hijos, no en nadie a quien amen. Porque Dios especializa en tomar lo que el mundo llama basura y convertirlo en tesoro, en tomar lo que otros abandonan y crear milagros. Y si alguna vez dudan, finalizó Lucas, recuerden nuestra historia. Recuerden que 2 bebés que fueron abandonados como inútiles se convirtieron en instrumentos de sanación para miles. No porque fueran perfectos, sino porque fueron amados por uno que es perfecto. La iglesia estalló en aplausos, pero Mateo y Lucas simplemente se inclinaron humildemente y regresaron a sus asientos. No buscaban gloria personal. Nunca lo habían hecho. Solo querían ser canales a través de los cuales el amor divino pudiera fluir. Esa noche, después de que todos se habían ido y la iglesia estaba vacía, excepto por las velas perpetuas que ardían frente al altar, Mateo y Lucas se sentaron una vez más en su lugar favorito. Ahora, después de todos estos años, tenían que agacharse ligeramente para pasar por las bancas. Ya no eran los niños pequeños que solían dibujar aquí durante horas. ¿Qué crees que nos depara el futuro?, preguntó Lucas, mirando hacia el vitral que representaba su propia historia. Mateo sonrió. No lo sé. Pero sé esto. Mientras haya corazones rotos, mientras haya personas que necesiten ser recordadas de que son amadas, mientras haya un solo ser humano que sienta que está roto más allá de toda reparación, nuestra tarea no estará completa. ¿Alguna vez te cansas?, preguntó Lucas. ¿Alguna vez quieres simplemente parar? Todos los días, admitió Mateo honestamente. Cada vez que vemos tanto dolor, cada vez que nos damos cuenta de que no podemos alcanzar a todos, cada vez que alguien muere antes de que podamos llegarle, sí, me canso profundamente. Pero entonces, continuó con una sonrisa pequeña, recordamos aquella noche cuando estábamos desesperados, cuando pensábamos que el padre Lorenzo iba a morir, cuando finalmente encontramos nuestras voces. Recordamos cómo se sintió ser tocados por lo divino. Y recordamos las palabras que nos fueron dichas. No están rotos, fueron creados exactamente como debían ser. Y esas palabras, concluyó Lucas, nos dan fuerza para un día más, una canción más, un corazón más. Se quedaron sentados en silencio mientras la noche se profundizaba fuera de la iglesia. A través de las ventanas podían ver las mismas estrellas que habían brillado la noche en que fueron abandonados, las mismas estrellas que habían presenciado su milagro, las mismas estrellas que continuarían brillando mucho después de que ellos se hubieran ido. Porque esa es la naturaleza de los verdaderos milagros. No son eventos únicos que suceden y terminan. Son semillas plantadas que continúan creciendo, ondas que continúan expandiéndose, luces que continúan brillando incluso en la oscuridad más profunda. Los gemelos que habían sido abandonados al nacer, que habían sido llamados autistas y rotos, que habían vivido años en silencio mientras el mundo los juzgaba, habían encontrado finalmente su voz. Pero más que eso, habían encontrado su propósito. Y en ese propósito, habían encontrado la verdad que todos buscan, que somos amados exactamente como somos, que nuestras heridas pueden convertirse en formas de sanar a otros y que Dios nunca, jamás, abandona a ninguno de sus hijos. Mientras la medianoche se acercaba, Mateo y Lucas comenzaron a cantar suavemente, solo para ellos mismos, solo para Dios. No había audiencia, no había personas esperando ser sanadas. Era simplemente la expresión pura de gratitud, de amor, de asombro ante el misterio de todo. Y si escuchabas muy cuidadosamente, si abrías tu corazón de verdad, podías escuchar en su canto no solo 2 voces humanas, sino el eco de algo mucho más grande, el sonido del amor mismo,
fluyendo desde su fuente eterna hacia todo el mundo hambriento y roto, susurrando la verdad que necesitamos desesperadamente escuchar. No estás roto. Nunca lo estuviste. Fuiste diseñado con amor, moldeado con propósito y destinado para cosas gloriosas que aún no puedes ver. Y cuando finalmente encuentres tu voz, tu propia forma única de brillar, el mundo nunca volverá a ser el mismo.